eres Dios. Cantaré con gran. ¿Les parece si nos ponemos sobre nuestros pies y cantamos esta canción? Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Gracias, gracias. Gracias, oh Dios. Gracias. De Dios, cántale cuán grande eres Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, cuán grande es Él. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Y su nombre sobre todo es. ¡Aleluya! Es digno de alabar. Y se dirá cuán grande es Dios. Y sobre todo eres digno de alabar. Y servirá cuán grande es cuán grande es Dios, y todos lo verán. Señor, sumamos a esta oración que acabamos de hacer un ruego, una súplica, un clamor de que las personas puedan verte en nosotros, que las personas puedan mirarnos y verte a ti, que se caigan todos los velos que impiden que tu realidad se manifieste y que las personas puedan disfrutarte en nosotros. Señor, gracias por estar reunidos aquí. Gracias por la obra, por la cirugía que tu Espíritu está produciendo en nuestra alma, en nuestra conciencia, despertándonos a tu realidad, rogándote a ti, Señor, ser absorbidos plenamente por tu luz, que pueda resplandecer las virtudes de tu gloria, las virtudes de tu carácter, las virtudes de tu naturaleza divina, que tu justicia sea vista en nosotros, que tu santidad sea vista en nosotros, que tu bondad, tu misericordia, tu amor sean expresados por nosotros. Señor, te lo rogamos a ti. Fuimos sacados de las tinieblas para que nuestra vida anuncie tu luz admirable. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor con gratitud, con alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por favor, tome su ubicación. Alegría poder saludarles en esta mañana. ¿Desayunaron bien? Por favor, no se me desmaye ahora. No se desmaye ahora que no está Pablo para resucitar a los que se caen. Así que por favor, no se caiga ahora. Escuchando hace unos momentos la palabra que nos era ministrada, daba gracias al Señor por la luz, porque hay tantas cosas que
vivimos en la vida de la congregación que suponemos que no tienen que pasar. Suponemos que si ahora somos creyentes y vamos a la iglesia y somos evangélicos, hay ciertas cosas que ya no nos van a pasar a nosotros ni a las personas. Y con el tiempo nos sorprendemos de la cantidad de cosas que pasan en la vida de la iglesia. A veces en la vida de la iglesia encontramos situaciones, comportamientos, actitudes que terminan debilitando la fe del pastor. Como diciendo, ¿qué estoy haciendo mal para que estas cosas pasen en la congregación? Sin embargo, el ser humano es un misterio que necesita mucha luz de Dios para poder descubrir por qué actuamos como actuamos, pensamos como pensamos. A veces pensamos que una persona recibe a Cristo y ya fue transformada, y nos encontramos que sí recibió al Señor, pero todavía hay que desinstalar muchas cosas. Y Cecilia, gracias. Gracias porque muchas personas pueden hablarnos de una falsa o de una pseudo fe, de un mensaje motivacional donde recibí a Cristo y ya todo cambió. Y no es verdad. Comienza un proceso, pero un proceso de transformación que requiere desinstalación. Desinstalar al hombre de pecado que habita en nosotros, desinstalar al viejo hombre, desinstalar la naturaleza de concupiscencia, desinstalar este ser anárquico que habita en todos los seres humanos, que están aún en los creyentes y que no se termina de desinstalar hasta que la obra de la cruz no toma todo nuestro ser. Mis hermanos, no nos hemos propuesto ser complicados, nos hemos propuesto investigar la complejidad del ser humano para tener respuestas concretas. No podemos seguir dándole al cáncer cafeaspirina. No podemos decirle a los hermanos, hermano, ahora tiene a Cristo, tu vida ya cambió. Porque eso es una cafeaspirina al cáncer. Necesitamos explicaciones más profundas. Necesitamos verdades que nos permitan descubrir que el hombre es el resultado de una naturaleza que viene viajando por más de 6.000 años. Una naturaleza de pecado que está desde el principio, desde el primer Adán. Y que recibir a Cristo es el principio de una semilla que comienza a crecer. Pero si no preparamos el ecosistema, la tierra, el entorno, el ambiente donde está la semilla, es posible que la semilla pueda ser abortada. Y si no es abortada, que sea detenida. ¿Por qué es importante todas estas palabras? Porque tenemos un evangelio muy básico para problemas muy profundos. Tenemos verdades muy básicas para problemas muy graves. Es como querer darle al COVID las pastillas antigripales. No, esto es más complejo, esto es más profundo, esto es más delicado. Y requiere de una dedicación de parte nuestra para no tener respuestas tan simples que no resuelven nada. Al ser pastor por muchos años, que no es mucho, pero 35 años no es pocos años de pastor, te das cuenta que hay muchas cosas que te frustran al trabajar con las personas. Porque comienzan las preguntas, ¿quién fue? ¿Fue el diablo? ¿Fui yo? ¿Fue la gente? ¿Por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué de 100 personas salen 2 pastores cuando podrían salir 20 o 30 o 40? ¿Por qué no reproducimos un liderazgo cada vez más saludable? ¿Por qué en algunos casos experimentamos un crecimiento y luego un decrecimiento? ¿Qué es lo que tenemos que ver para poder tener un resultado más verdaderamente más productivo para la gloria del Señor? Porque si está escrito que esta semilla producirá 30, 60 y 100 por uno, no es lo que vemos en la realidad. A veces hay congregaciones que llegan a 50, 100 personas y se clavan ahí. Y pasan los años y parece que no se multiplica, cuando la semilla tiene poder de multiplicación. ¿Está bien? Entonces, tengo que hacerme preguntas. Quiero ser honesto con ustedes, como intentamos serlo en cualquier lugar. Estas palabras solo tienen sentido para los pastores que se hacen preguntas. Porque esto no es una transferencia de predicaciones. Esto no es sacar predicaciones de acá para llevar predicación a la iglesia. Esto es para pensar, comenzar a hacernos preguntas. Y creo que algunos de nosotros, varios de nosotros o todos nosotros, hemos tenido preguntas y Dios nos convocó para darnos respuestas.
para abrirnos los ojos del entendimiento y darnos cuenta que no batallamos contra un ser humano de carne y hueso, batallamos contra una sustancia, contra una naturaleza que tomó la matrix del ser humano, que es la conciencia. La profeta Cecilia dejó en un lugar la palabra en la que me siento tremendamente tentado a continuar, pero voy a no entrar allí, porque explicar esto llevaría demasiado tiempo. El lunes vamos a hablar en Caso Cerrado, allí en Buenos Aires, acerca de la conciencia. Y ella pasó por algunos lugares que hemos trabajado para tratar de codificar, que si no salta y no reacciona la conciencia en los creyentes, vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Que la térmica que enciende la luz de toda una habitación, de toda una casa, de todo un edificio, es la conciencia. Que lo que es la térmica para este hotel es la conciencia para un creyente. Que la térmica se enciende y toda la casa y todo el hotel tiene luz. La térmica se apaga y toda la casa queda en oscuridad. Que no importa que tengamos una televisión 80 pulgadas, 8K, de la mejor calidad, si la térmica está apagada no se va a encender jamás. No importa cuántos dones tenga una persona, si la conciencia está oscurecida, vamos a seguir reproduciendo los mismos pecados, las mismas faltas, los mismos errores. Y aquí es donde entender la conciencia es muy clave. Escuchaba atentamente, mismo cuando estaba hablando con los pastores, porque como soy pastor tengo la capacidad de estar adelante saludando a los hermanos y estar escuchando las conversaciones de otros, ¿no? Es como que ser pastor te acelera los sentidos auditivos. Sí, claro. Estás saludando a un hermano acá y mientras estás hablando con él, estás escuchando porque allí hay dos que se están quejando. Entonces inmediatamente vas resolviendo cosas. Y al mismo tiempo que hablaba con los pastores, atentamente estaba escuchando lo que nos ministraba la pastora recién. Y ¿saben? Una de las evidencias de que la gracia de Dios nos está transformando es el orden. La gracia de Dios produce un orden no forzado. La gracia de Dios produce un orden que produce disfrute, que se hace con responsabilidad pero disfrutando. Es como Marta, que quiere tener todo ordenado pero en sus propias fuerzas. No es lo mismo ordenar nuestras vidas desde la gracia que ordenarla. Cada cosa que Dios nos va planteando va demostrando nuestro desorden. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios nos damos cuenta cuán lejos estamos de cómo debería ser la vida. Porque el Evangelio es la propuesta del diseño de Dios, y en el diseño de Dios todo está ordenado. Así que cuanto más escucho el Evangelio, más me doy cuenta de las cosas que tengo que ordenar. Y cuando parece que ya tengo todo ordenado, viene una nueva fluir de su luz, un nuevo fluir de su luz que me muestra que tengo que ordenar algo más. Y me doy cuenta que lo que tengo que ordenar no son cosas, es mi alma. Así es. Que a veces ordeno el mueble, ordeno la cocina, ordeno el cuarto, ordeno el ropero, ordeno el armario, pero mi alma sigue desordenada. La obra de Dios en nosotros es mostrarnos un diseño de orden, y la función de la gracia es colaborar con ese orden. Si quiero ordenar mi vida con mis propias fuerzas, no lo voy a lograr, me voy a frustrar. Y si lo logro por un poco de tiempo. No logro ordenar mi mente como debiera, no logro ordenar mis emociones como debiera, no logro ordenar mis deseos como debiera. Y cuando escucho la palabra de Dios, los estándares tan altos de orden, y el Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, me voy dando cuenta que orden es paz. ¿Qué orden es? Paz. Que no puedo ordenar mi vida con mis propias fuerzas y disfrutar de esa paz. Que cada vez que quiero ordenar mi vida con mi propia fuerza, me doy cuenta que sufro. Que si quiero ordenar mi familia con mi propia fuerza, que si quiero ordenar la congregación con mi propia fuerza, pierdo la paz.
y entonces renuncio al orden porque creo que es imposible. Algunos se cansaron de querer ordenar su vida porque vieron que es imposible. Algunos se cansaron de querer ordenar su familia porque vieron que es imposible. Algunos se cansaron de querer ordenar la congregación porque vieron que es imposible. Entonces la pregunta es, ¿y para qué Dios me muestra el orden si es imposible? Porque Dios dijo que el orden es posible, pero desde su gracia. Así es. Si este hombre de pecado, si esta iniquidad, si este viejo hombre desordena todo lo que toca, ¿qué produce la verdad? La verdad nos produce otra vez una conciencia de que sí existe el orden. ¿Y qué produce la gracia? La certeza de que lo que la verdad me mostró es posible. Amén. Todo lo que la verdad de Dios me muestre, la gracia lo hace real. No importa cuán lejos esté de su verdad, no importa cuán lejos esté del orden que Dios me esté mostrando, no importa cuán lejos esté una familia de cuánto Dios haya hablado acerca de ella. Si hay una palabra, la gracia lo hará real. La gracia lo hará posible. La verdad es el qué. La gracia es el cómo. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Su verdad nos propone, la gracia lo realiza. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver que todo lo que Dios muestra sí es posible? Mediante la gracia. Todo lo que Dios habla sí es posible. Mediante la gracia. Por favor, no pienses que la Biblia es un libro contándonos historias bonitas como si fuera una utopía. Imposibles de vivir. Todo lo que la Escritura dice es verdad. Es verdad. Y es posible mediante y por medio del poder de la gracia. Así que cuando escucho la propuesta de Dios, cuando escucho la palabra de Dios, cuando escucho el mensaje de Dios, Dios me está proponiendo algo totalmente diferente a lo que yo estoy viviendo. ¿A cuánto les pasó eso? Escuchar una prédica y ver, pero eso es el mundo ideal. Eso puede existir solamente en la Biblia, porque en mi vida es todo lo contrario, es todo diferente. Dios habla de paz en la mente y yo tengo una revolución. Dios habla de paz en las emociones y yo tengo las emociones dadas vueltas. Dios habla de orden en los deseos y mis deseos están totalmente pervertidos y corrompidos. ¿Cómo puedo alcanzar esa realidad? Y Dios dice, mi gracia lo hace en ti. Mi gracia lo hace en ti. Pastores, cada palabra de verdad que prediquemos, oremos que haya abundancia de gracia en el mensaje. ¿Alguien puede leer Hechos capítulo 20, verso 32? Si puedes buscarlo rápido, Hechos capítulo 20, verso 32. Porque en definitiva, la palabra de verdad se vuelve real en nosotros mediante el poder de la gracia. Hechos 20, 32. Quien lo tiene lo puede leer en voz alta, por favor. Hechos 20, 32. ¿Lo tiene? Mientras tomamos un mate, muchas gracias. Porque algunos es tomá vos y dale a Braulio. Pero en nuestro ambiente es tomá vos y dale al apóstol, ¿viste? Gracias. Hechos 20, 32. Quien lo tiene lo puede leer en voz alta, por favor. Gracias, papito. Sí. ¿Trajeron la Biblia? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios de la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Otra vez, papá, preste atención a lo que está leyendo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios de la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Era la última vez que Pablo estaría con ellos. Déjenme contextualizar un poquito para entender el poder de lo que Pablo está hablando. Era la última vez que Pablo pasaría por Éfeso. Sabía que subía a Jerusalén. Sabía que allí sería apresado y nunca más volvería a ver a los hermanos de Éfeso.
Él le dice a los ancianos de Éfeso, mirad por vosotros mismos y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Por qué? Porque Él ganó por su propia sangre. Los hermanos fueron ganados con la sangre del Señor. Pero después de mi partida, dice Pablo en el verso siguiente, el verso 29, después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y luego dice el verso 30, y entrarán y harán pedazos el rebaño. Pero luego dice el verso 30, y de entre ustedes se levantarán personas que lastimarán a la iglesia. Y Pablo dice, y yo no voy a estar. ¿Me siguen? Y yo no voy a estar. Enfrentarán problemas de afuera y enfrentarán problemas de adentro. Pablo, y si vos no vas a estar, ¿qué va a ser de nuestra vida? Y Pablo dice, ustedes tienen algo más importante que Pablo, ¿qué? Dios y la palabra de la gracia. ¿A quién los encomienda Pablo? ¿A Timoteo? ¿Los encomienda a Tito? ¿Los encomienda a Epafrodito, a cualquiera de los discípulos de Pablo? No, no. Los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder. Que tiene el poder, la palabra de gracia tiene el poder para guardarlos. Tiene el poder para librarlos de los lobos rapaces. La palabra de gracia tiene poder para librarlos de todas las batallas que van a enfrentar. El poder de la gracia. Cuán necesario es descubrir la belleza de la gracia, la gloria de la gracia. Mis hermanos, a veces los pastores cometemos el error de pensar que todo lo que necesita la gente es a nosotros. Y lo que nuestros hermanos necesitan es la gracia del Señor. A veces cometemos el error, no por maldad, sino por ignorancia, de encomendar a las personas a Dios y al poder de su gracia que tiene el poder para librar el destino de ellos. Pero para encomendar a alguien a la gracia hay que conocer la gracia primero. Porque nadie los entregaría la gracia si primero no sabe lo que la gracia puede hacer. Así que quiero dejarte una tarea para que anotes y para que ores fervientemente los próximos 30 días que Dios nos revele el poder de la gracia. Amén. Porque si Dios dice, bástate mi gracia, es porque de verdad la gracia es suficiente. Creo que si seguimos buscando cosas es porque de verdad no hemos descubierto la suficiencia de la gracia. Lo que la gracia es, lo que la gracia contiene, lo que la gracia produce, lo que la gracia hace, cómo la gracia opera, qué es lo que la gracia puede producir. Hermanos, me pongo por un momento en el lugar de Pablo y digo, prediqué en Éfeso, levanté la iglesia en Éfeso. Nunca más voy a volver a Éfeso. Éfeso corre riesgo. Lobos van a entrar a Éfeso. De entre los hermanos de Éfeso se van a levantar quienes intenten dañar a los hermanos. O sea, ¿cuál era la visión profética que Pablo tenía de Éfeso? La visión profética que Pablo tenía de Éfeso es que venía una gran hostilidad. Y frente a la gran batalla que iban a enfrentar, ¿a qué los encomienda Pablo? A Dios y al poder de la gracia. No sé si logro plasmar en tu espíritu la imagen de la dependencia de la gracia. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender de verdad que todo lo que Dios propone es posible. Mi hermano, a veces pienso y creo que la gente aplaude cosas en la predicación que íntimamente no la cree, porque piensa que es imposible. Y de verdad es imposible, humanamente imposible. Porque la propuesta de Dios es todo lo contrario a lo que yo estoy viviendo. La propuesta de Dios es totalmente diferente a lo que yo he edificado, a lo que yo he construido. Y cuando la verdad de Dios, la propuesta de Dios, la realidad de Dios viene a nuestras vidas por la predicación, necesito arrojarme y sumergirme en la gracia para ver cómo Dios va cumpliendo su verdad en nosotros. Cómo Dios va haciendo por medio de la gracia que todo lo que Dios habló
se vaya volviendo real en nuestras vidas. Vamos a ir viendo algunos pasajes ahora importantes. Mi pregunta para con ustedes es, ¿por qué la gracia no ha sido tan importante como debiera en nuestra vida y en nuestro entendimiento? Por la ignorancia del Cristo resucitado. ¿Por qué la gracia no ha sido tan relevante en nuestras conciencias? ¿Por qué no hemos estado tan conscientes de la gracia, sino más bien conscientes de nuestros esfuerzos humanos o de nuestras respuestas humanas? Porque la gracia toma valor en el conocimiento del Cristo resucitado. Hemos tenido demasiados mensajes y nos hemos quedado, como le dijo Dios a Moisés, hemos pasado demasiado tiempo en este monte, ¿se acuerdan? Hemos pasado demasiado tiempo en los 4 evangelios y necesitamos pasar de los 4 evangelios del Cristo terrenal al Cristo resucitado, al Cristo celestial. Conocemos demasiado bien a Jesús que caminó por Jerusalén, por Betsaida, por Betesda, por Nazaret, por Capernaum. Conocemos demasiado bien al Jesús de los 4 evangelios. Pero resulta que el Jesús de los 4 evangelios portaba algo que nunca pudo impartir en la vida de sus discípulos hasta el momento de la cruz. El problema que nosotros vemos en los discípulos es que los discípulos tenían una gracia externa, no tenían una gracia interna. Cuando Jesús dice lo que recibieron de gracia, dad de gracia, para ellos era muy simple poder orar por los enfermos y sanarlos. Pero esa gracia que fluía externamente no podía librarlos de la incredulidad interior. No podía librarlos de la iniquidad interior. No podía librarlos de las crisis que ellos pasaban en su interior. Por eso me es fácil criticar a los discípulos. Me es fácil desprestigiar a los discípulos porque, mirá, caminaban con Jesús, pero mirá cómo eran. Claro, es que en ellos operaba una gracia externa. Hemos pasado demasiado tiempo en el Jesús de los 4 evangelios, que es el Jesús terrenal. Cuando Jesús muere y resucita, algo pasa. La gracia que operaba en el exterior de los discípulos, ahora comienza a operar en el interior de los discípulos. Ahora hay un cambio radical en la operación de la gracia. Lo que se abrió en Jesús, se abrió para nosotros. Lo que se abrió en su interior, abrió nuestro interior. Lo que se abrió en Él le dio legitimidad ahora para entrar en nuestro interior y producir en nosotros lo que nosotros jamás podríamos producir. ¿Saben por qué Jesús le tenía tanta paciencia a los discípulos? No solo porque los amaba, sino porque Él sabía que ellos no podían vivir el estándar de Dios, la verdad de Dios, la realidad de Dios, con sus propias fuerzas. Él siempre les hablaba de un día. Siempre tenía esta conversación. Hice un estudio de la cantidad de veces que Jesús le habló de su muerte y su resurrección. ¿Y saben qué me llamó la atención? Que después de estudiar todas las veces que Jesús le habló de la muerte y la resurrección, los discípulos nunca se acordaron de eso. Porque había un switch, una térmica que se apagaba cuando Él les hablaba de su muerte. Los discípulos no querían escuchar que Él iba a morir. Sus corazones se entristecían e inmediatamente se cerraban a esa realidad. De hecho, cuando llegó el momento de que Él iba a morir, iba a resucitar, ninguno de ellos se acordó que Él resucitaría hasta después de la muerte. Eso fue tremendo. Eso fue impresionante. Me hace pensar seriamente de que los discípulos no estaban esperando el día de su muerte.
¿Sabe quién fue la única persona que entendió su muerte? Sí, mi hermana. María. Fue la única persona que entendió su muerte. Porque fue ella la que preparó su cuerpo para la sepultura. De hecho, los discípulos dijeron, ¿para qué gastaron esto? ¿Para qué gastaron? No tenían que haber gastado este dinero perfumándolo con este perfume. Y el Señor dice, déjala porque ella ha preparado mi cuerpo para la sepultura. ¿Qué entendió esta mujer que los discípulos no entendieron? ¿Qué comprendió esta mujer? Que la gloria de la vida de Jesús no estaba en su vida, sino en su muerte. Que Él nació para morir. Que todo lo que Jesús hizo fue prepararlo para su muerte. Él vivió siempre consciente de ese día. Él anhelaba que llegue ese día. Él no llora con angustia y aflicción. Dice, mi alma está afligida hasta la muerte. No está afligido porque tiene que morir, está afligido porque todavía no había llegado el momento para morir. Él quería morir, porque sabía lo que iba a pasar en su muerte. Él miraba a los discípulos, y me permiten mostrarlo de esta manera. Él miraba a los discípulos y tenía compasión de ellos, porque Él sabía que todo lo que les hablaba, ellos no lo podrían vivir. Él les decía, perdónense, pero Él sabía que no se podían perdonar. De hecho, cuando Él muere, los discípulos están con mayor incredulidad, con mayor miedo, escondidos tremendamente, y Jesús no se olvidó de ellos. De hecho, cuando Pedro lo niega, Jesús dice, díganle a Pedro y a los discípulos, porque Él sabía que por sí mismo no podrían. Ay, si pudiéramos ver que nadie puede vivir como Dios quiere sin su gracia. Y que cuando Él murió, lo que llamamos vida vino a nosotros por gracia. Vino a nosotros como gracia y hoy opera en nosotros como gracia de Dios. Pero tenía que morir y tenía que resucitar. Vamos a leer Romanos capítulo 1, verso 1 al 5, por favor. ¿Y para qué nos dio su gracia? Para lograr lo que sin su gracia era imposible. Romanos capítulo 1, verso 1 al 5, por favor. Quien quiere leerlo puede leerlo en voz muy alta mientras tomamos mate. Romanos capítulo 1, verso 1 al 5. Quien lo tiene lo puede leer en voz bien alta, por favor. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y enviado por esta su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo, de su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. ¿Qué es lo que produce la gracia? Presten atención al verso 5. ¿Qué es lo que produce la gracia? ¿Qué es lo que produce la gracia? Obediencia. ¿Saben por qué Jesús tenía tanta misericordia de sus discípulos? Porque Él sabía que no le podían obedecer. Porque hasta que Él no resucitara, Él no nos podía dar la gracia. Cuando Él resucitó, tomó de lo que estaba dentro de Él y nos lo dio a nosotros. ¿De qué estaba lleno Jesús? ¿Se acuerdan qué dice Juan 1:18? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¿Y qué fue lo que Él nos dio? Nos dio lo de lo que estaba lleno. Y de su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia. ¿Cuál puede ser, Pastor Fernando, el problema de la presentación del nuevo pacto? Presentar el nuevo pacto como realidad sin la gracia. Y cuando se presenta el nuevo pacto como realidad de Dios, pero sin la gracia, nadie puede accesar a ella. Porque no es la presentación, sino la gracia lo que hace real el nuevo pacto en nosotros.
Si el pacto solamente queda en un pacto conceptual y no lleno de gracia, es imposible poder vivirlo. Es demasiado grande este pacto para vivirlo humanamente. Es demasiado grande la demanda de este pacto para vivirlo. Y permítanme volar un poquito más alto. ¿Me permiten subir un poquito la temperatura? El pacto de la gracia eleva las exigencias más grandes que el pacto de la ley. Lo que se espera del nuevo pacto es más que lo que se esperaba del antiguo pacto. Porque ¿cuál es la diferencia? Que en el antiguo pacto todo era externo. Pero en el nuevo pacto todo es interno. Y ahora no contamos con nuestra capacidad humana para obedecer. Ahora contamos con la gracia de Dios para obedecer. ¿Se anima a repetir conmigo? ¿Puedo obedecer a Dios? Por su gracia. Todo lo que Dios me propone lo puedo vivir. ¿Te animas a repetir conmigo? Todo lo que Dios quiere de mí, lo puedo vivir. Lo puedo hacer. ¿Usted por qué no vive en mi vida? Usted dice eso, pero usted no sabe lo que yo vivo. Ese es el problema. Es que este evangelio ya no se vive con tus fuerzas. Este evangelio se vive con la gracia de Dios. La gracia es la realidad de Dios operando en mi interior. Que al mismo tiempo que quiere algo, al mismo tiempo Él lo produce. Porque Él produce el querer. Ahora, sáquelo del versículo bíblico y tráigalo a su realidad. Todo lo que Dios quiere de mí, Él lo hace en mí. Y lo que Dios quiere de mí es mucho más que lo que Dios quería de Israel en el desierto. Porque la ley externa trabajaba con un hombre torcido, que por más que se esforzara no podría cumplirlo, que por más que intentara no iba a lograrlo, que cuando fallaba un punto se hacía maldito en cuanto a toda la ley. ¿No dice eso Gálatas? Que fallaba en un punto de la ley, fallaba en toda la ley. La tensión que producía la ley era tan grande que la enemistad, el orgullo y la vanagloria estaban presentes. Si no, pregúntenle a los fariseos. David decidió no depender de la ley, por eso experimentó las arras y las primicias de este pacto de gracia. David hizo cosas contra la ley, de lo cual Dios no lo condenó. Y cuando los fariseos le dijeron, Jesús, tú comes y tus discípulos comen con las manos sucias, Jesús le dijo, ¿se acuerdan lo que hizo David? David comió del pan de la proposición que estaba prohibido por la ley del sacerdocio. David quebrantó la ley y Dios lo siguió amando, porque David experimentó algo de la gracia de Dios anticipadamente. Es extraordinario que ahora en el nuevo pacto tengamos una demanda más alta que la que tuvo Moisés, que la que tuvo Josué, que la que tuvieron todos los hombres del Antiguo Testamento. Pero tengamos una provisión más grande que la que ellos tuvieron. Dios a ellos les proveyó una piedra, a nosotros nos proveyó el pan de vida. No, es extraordinario. Notifícale a tu mente que sí se puede obedecer. Porque ahí es donde la conciencia comienza a sufrir una crisis. Porque soy más consciente de mis pecados, soy más consciente de mis errores que consciente de la gracia. Y esta mañana, esta tarde, estos días que estamos reunidos aquí, nosotros tenemos que salir de aquí con una convicción en nuestro interior, que todo lo que Dios quiere sí se puede. Y que sí se puede, porque por la obra de su muerte y resurrección, Él no nos ha dado solamente perdón de pecado, sanidad en el cuerpo, nos ha dado su gracia, su gracia,
su realidad en nuestro interior, su habilidad, su poder, su competencia, sus capacidades la puso dentro de mí. Y todo lo que Dios quiere de mí, yo puedo cumplirlo. Puedo ser todo lo que Dios quiere en su gracia. Y eso es lo que mi conciencia tiene que ser notificado. Porque noto que hay una batalla, ¿saben dónde? En la conciencia de las personas. Porque la conciencia de la culpa, la conciencia de los errores, la conciencia de la falla, la conciencia de las promesas no cumplidas, la conciencia de los errores de los otros, la conciencia de los errores de los demás, van bajando el estándar del Evangelio. La conciencia de los errores personales y los demás comienzan a bajar el estándar del Evangelio. Y alguien comienza a pensar, no, pero este Evangelio es imposible. No, este Evangelio es imposible. Y entonces comenzamos a predicar un Evangelio que los hombres practican, un Evangelio de la gracia. Y no quiero rebajar el Evangelio por las experiencias humanas, ni mías ni de otros. El Evangelio es la misma vida de Dios en el interior de las personas. El Evangelio sí se puede vivir y el Evangelio sí puede expresar la gloria misma de Dios anunciada por los profetas. El Evangelio es la gloria de Dios manifestada a los hombres. El Evangelio es el conocimiento de Dios que llena la tierra, pero desde una conciencia redimida, no desde una conciencia llena de culpa y de condenación. Me gusta escuchar a los predicadores, porque sabe, cuando escucho a los predicadores me doy cuenta si me está motivando o si me está condenando, pero también me doy cuenta si está dispersando salud. Cuando un predicador es un predicador del Evangelio, el estándar es muy alto. El estándar es muy alto. Lo que te muestra de lo que es el Evangelio es muy alto. Y al mismo tiempo que te muestra el estándar alto, te deposita en la gracia, que es lo único que da la medida de lo que es el Evangelio. Estuvo fantástico lo que dijo el pastor Edson, estuvo maravilloso lo que dijo el apóstol Hernán, estuvo precioso lo que dijo la profeta Cecilia, estuvo demasiado glorioso lo que dijo el apóstol Claudio, pero ¿saben qué? Yo soy pastor. Y yo sé lo que es vivir con la gente. Y la gente es problemática. Todo eso, ¿sabe cómo se llama? Todo eso se llama conciencia de pecado. Cuando pienso que este Evangelio es imposible de vivir, es porque la conciencia de pecado está aflorando continuamente. No vamos a rebajar por errores humanos el Evangelio divino. No vamos a rebajar por fallas humanas el Evangelio divino. El Evangelio está produciendo una humanidad perfecta. Cuanto más se nos presenta la humanidad perfecta, yo me miro y digo, Dios, ¿dónde entro en todo esto? Y Dios dice, justamente tú no entras. Porque en esta humanidad perfecta es todo el fruto de mi gracia. ¿Quieres ser lo que yo quiero que seas? Sí, Señor. Da lugar a mi gracia. Una cosa es tener la gracia, otra cosa es que la gracia nos tenga a nosotros. Una cosa es tener gracia. Sí, todos tenemos la gracia de Dios, pero no a todos nos tiene la gracia de Dios. La gracia no fue dada para estar en mí, la gracia fue dada para gobernarme. Ya no está bajo el régimen del pecado y de la ley, ahora están bajo el régimen de la gracia. La gracia tiene que gobernarme, la gracia tiene que señorear sobre mí, la gracia tiene que ser Señor de mi vida. Es esa gracia cuando me gobierna la que produce la obediencia que Dios quiere de mí. Es bueno, porque entender la obediencia desde la gracia impide que la vanagloria se manifieste. Hay tanta gente enorgulleciéndose de obedecer a Dios. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, no soy como ese publicano.
se enorgullece de la obediencia. Qué contrario es cuando la gracia nos gobierna. Porque cuando la gracia nos gobierna, nosotros decimos, yo no tengo capacidad de obedecer como Dios quiere. Si algo pude obedecer, no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿No le suena a 1 Corintios 15:10? ¿Qué le parece si leemos ese pasaje bíblico? 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Mi carne quiere vanagloriarse en algo, ¿no? Como que yo pude orar, como que yo pude adorar, como que yo pude obedecer. Mi carne quiere tomarse un poquito de esa gloria que termina siendo vanagloria. Porque, ¿cómo? A ver, ¿cómo puede mi humanidad torcida dar a la medida de una obediencia perfecta? ¿En qué momento yo puedo llegar a pensar que algo de mí puede dar a la medida de lo que Dios quiere? Solo tiene que ser una conciencia oscurecida para llegar a pensar de eso. No hay forma humanamente. A menos que yo rebaje a Dios a mi humanidad. ¿Cómo puedo yo obedecer el estándar de Dios? Si para obedecer el estándar de Dios hay que ser como Dios. Y Dios dice, tú no puedes. Pero mi hijo será abierto para darte de lo que Él está lleno. ¿Qué fue lo que produjo la obediencia del hijo? Y crecía en gracia y sabiduría. Y Juan ya no lo ve creciendo a los 30 años. Juan ahora lo ve lleno. Y de lo que Él está lleno, Él nos dio. Si alguien preguntara cómo es que llegó a esa obediencia perfecta, la gracia. Y nos mostró en su humanidad que sí se puede en nuestra humanidad obedecer a Dios por la gracia del Señor. 1 Corintios 15:10. Depositar esta generación en la gracia. Soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios está conmigo. ¿Él tenía la gracia o la gracia lo tenía Él? Ya lo tenía Él. Él no dijo tengo la gracia, Él dijo soy lo que soy. Toda su estructura ya no se la debía a Gamaliel. Toda su estructura ya no se lo debía a sus padres. No se lo adjudicaba a ser hebreos de hebreo, fariseo de fariseo o benjamita, o haber sido circuncidado al 8º día. Ya no adjudicaba nada de lo que él era, de lo que había aprendido o había recibido de hombre alguno. Tal vez sea difícil explicarlo, pero había llegado a una medida de entendimiento que si tocabas a Pablo, lo que tocaba era gracia. ¿Me permite cambiarle un poquito la expresión? ¿Soy lo que soy? Por esta expresión, todo lo que soy. ¿Tiene sentido? No estoy tocando en esencia la expresión. Lo que Pablo está diciendo, todo lo que soy es gracia. Lo tocaba, lo pinchaba, lo golpeaba, lo criticaba, lo perseguía, lo atacaba, lo apedreaba. Lo que salía de él era gracia. Yo no... No me imagino lo que debe haber sido, pero hay un video, creo que dura 3 minutos o 4 minutos, de la película Pablo, de una conversación que él tiene con Lucas. Y están hablando de cómo habían matado a varios hermanos en la prisión. No sé si vieron esa película Pablo. Y hay una parte que a mí me conmueve hasta las entrañas, que Lucas rehuye de permanecer en la fe.
Dice, no quiero seguir más. ¿Cómo podemos amar a los que nos están matando? A los que están matando a nuestros hermanos. Y Pablo responde de una manera que dicen, así fue nuestro Señor. Así fue. Lucas, tenemos que amarlos. Tenemos que amar a los que matan a nuestros hermanos. Tenemos que amarlos. Lucas, te olvida que nuestro Señor nos enseñó el valor de amar. Vos decís, lo que debe haber sido Pablo en la cárcel. Y no estoy endiosando a Pablo, estoy levantando la gracia en Pablo. Todo lo que soy es gracia. Yo quiero llegar ahí. Quiero llegar al punto de decir todo lo que soy es la gracia. Quiero ver mis reacciones cuando me chocan el auto. Mis reacciones cuando alguien me insulta en la calle. Mis reacciones cuando un coche pasa delante de mí y me salpica con barro. Quiero ver cuando alguien me critica, cuando alguien me condena, cuando alguien levanta juicios contra mí, con razón o sin razón. Quiero ver qué sale de mí. Porque la gloria de este evangelio no es lo que te hacen, sino cómo reaccionamos. La gloria de este evangelio es medir nuestra actitud, nuestra reacción. No es cómo predicamos, cómo vivimos. Es cómo vivimos. Esto no es una predicación que se aprende, es una vida que se vive 24/7. Donde voy viviendo y regulando la gracia por medio de mis actitudes. Mis reacciones me permiten medir cuán lleno estoy de la gracia del Señor. Y cuando Pablo nos invita en 1 Corintios 11:28, cuando Pablo nos invita en 2 Corintios 13:5 a examinarnos a nosotros, no habla de examinar nuestra condición pecaminosa, sino cómo está su gracia en nosotros. Examinad y probaos si estad en la fe. ¿Cómo está la gracia? Pensemos por un momento cómo son nuestras reacciones. No acá, no delante de la gente, no delante de los hermanos, no delante de la gente que puede celebrarte, a solas, o cuando nadie te ve, en familia, en matrimonio. La gracia. Qué maravillosa es la gracia. La gracia es todo lo que yo nunca podría hacer. La gracia no es pasividad. Aumenta la gracia y aumenta el trabajo. Porque el trabajo está relacionado a la gracia. Anoche lo dije rápido, ahora lo quiero decir con un poquito más de tiempo. Si nuestra función no es desde la gracia, Dios no reconoce nada de lo que hagamos. Dios no reconoce nada que yo haga que no sea desde la gracia. Porque solo desde la gracia se sirve en gratitud. Sin gracia y siempre queja. Sin gracia siempre reclamo. Servid a Dios con gratitud. No es un mandamiento, es una evidencia de la gracia. Servicio y gratitud no son dos cosas diferentes, son dos frutos de la gracia operando en nosotros. Gracias por darme el privilegio. Gracias por estar en Bariloche. Gracias por estar en San Francisco. Gracias por estar en Corrientes. Gracias por estar en Chile. Gracias por estar en Paraguay. Ya no tiene que ver con lo que la gente haga por nosotros. Tiene que ver con que Dios me ha permitido servirle por su gracia. No es la gratificación de la gente. Hermano, hay pastores enfermos porque la gente no ha sido grata, no ha sido agradecida. Pero nosotros somos los que deberíamos vivir agradecidos por la operación de la gracia en nosotros. Y si la gente no agradece, ¿qué problema hay? Si Dios nos ha hecho participantes por su gracia de colaborar con lo que Dios está haciendo.
Nuestra salud está en su gracia. La gente de gracia es saludable. Hay tanta gente herida. Ceci, hay tanta gente herida. Y esas heridas no son otra cosa que ausencia de su gracia. Pero la desgracia es que yo lo mande a un psicólogo para que resuelvan con un hombre desde afuera lo que su gracia resuelve desde adentro. No tengo tiempo para esperar gratificaciones. Porque el que Dios me haya hecho participante de su gracia ya es mi gratificación. No sé si se entiende. No sé si lo estoy logrando plasmar para afuera. Solo saber que su gracia fluyó ya es motivo de gratitud. Es muy injusto depositar tu alma en las acciones de la gente. Porque la gente nunca dará la medida de las necesidades de tu alma. Así es. Pastor, que tu salud emocional y mental dependa de la gracia del Señor. Y se levantan pastores cada vez más saludables, más fuertes, más sanos, más libres. Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 13, aunque amando más, sea amado menos. La operación de su gracia. ¿Están bien? ¿Cuántos están felices de estar acá y no en el cementerio? Es bueno estar acá. ¿Tres? Solo porque tengo un vuelo nada más. La gracia. No, apóstol, usted está iluminado. Hasta en eso. Quisiera orar con ustedes porque Dios nos revele la belleza de la gracia, la plenitud de la gracia, la eficacia de la gracia, la gloria de la gracia. Si Dios, que sabe todo, supiera que la gracia no es suficiente, nos hubiera dado otra cosa. Pero en su gracia está la salvación, en su gracia está la justicia, en su gracia está la fe, en su gracia está el amor. En su gracia está el poder, en su gracia está la esperanza, en su gracia está todo. Por eso que de su plenitud no tomamos justicia. De su plenitud tomamos todo, porque resulta que todo lo que es Dios nos ha sido dado en forma de gracia. Y al tomar su gracia tomo su justicia. Y al tomar su gracia tomo su fidelidad. Quisiera levantar tus manos por un momento y disfrutar este momento. Romanos 1:4 dice que Él resucitó con poder y fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, resucitando de entre los muertos, y hemos recibido de Él, ¡wow!, del Cristo resucitado, gracia para el apostolado, gracias para el servicio, gracias para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Señor, sé y somos conscientes que estás elevando el estándar de lo que es el Evangelio. El Evangelio no son las prácticas de los hombres que intentan agradarte. El Evangelio es Cristo mismo, muriendo en obediencia perfecta como sacrificio perfecto y haciendo perfecto para siempre a los santificados. El Evangelio es perfecto. El Evangelio no tiene margen de error. El Evangelio es infalible. Pero nuestra conciencia está tan llena de nosotros que hemos rebajado el Evangelio a lo que nosotros hemos podido vivir. Hemos rebajado el Evangelio a lo que hemos visto, oído. Pero ahora te pedimos perdón. Queremos volver al Evangelio eterno, al Evangelio de Cristo, al Evangelio de la gracia, al Evangelio del estándar de perfección,
Confiando plenamente en el poder de tu gracia. Sumergiéndonos plenamente en lo que nos hace dar a la medida de tu estándar. No quiero rebajar el Evangelio por mis errores. No quiero naturalizar la iniquidad, el desorden. No quiero naturalizar el pecado. No quiero naturalizar lo mediocre. No quiero naturalizar la carnalidad. No quiero naturalizarla y decir, bueno, todos fallan. Sino dar a la medida de tu Evangelio, que es ser conformados a la imagen de Cristo. Oramos en esta mañana por ser sumergidos en la gracia que nos conforma a la imagen del Hijo. Limpia mi conciencia de toda imperfección. Limpia mi conciencia de toda pecaminosidad. Limpia mi conciencia de toda mediocridad. Limpia mi conciencia de obras muertas. Limpia mi conciencia y que pueda ver tan claro lo que debo ser. Y lo que debo ser es por tu gracia. Toma unos minutos y conforme veas por el Espíritu, pídele a Dios la habilidad de ver lo que es sumergirte en la gracia de Dios. Abre mis ojos para ser bautizado en tu gracia. Abre mis ojos para ver lo que significa soy lo que soy por la gracia de Dios. Hubiera allí ya libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que sin gracia sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Señor, perdónanos lo que hemos hecho del Evangelio. Perdónanos por hacer del Evangelio algo cada vez más humanista. Llévanos de vuelta al estándar perfecto de nuestro Señor. Y llenos de fe y llenos de esperanza por la gracia que nos habita, ver que sí es posible andar dignamente conforme a este Evangelio. Ayúdanos a combatir unánimemente por la fe, para andar dignamente del Evangelio que hemos creído, del Evangelio que hemos recibido. Hay una palabra que oro al Señor para que Dios nos la revele, y la repite Pablo en 4 oportunidades, y es andar dignamente, andar dignamente, andar dignamente, andar dignamente. Esa palabra tiene que golpear nuestro espíritu, tiene que golpear nuestro espíritu, andar dignamente.
Efesios 4:1, Colosenses 1:8, 9, andar dignamente, andar dignamente, andar dignamente. Filipenses 1:27, andar dignamente conforme al Evangelio. ¿Qué es andar dignamente? Es andar conforme al estándar de lo que es el Evangelio. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, toma este pequeño Saulo rendido a tu gobierno. Que vea la gloria del Evangelio eterno, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de verdad, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la libertad. Toma este pequeño Saulo, Señor, y que tu luz alumbre de tal manera que pueda reproducir en nuestros días la realidad de este Evangelio sin mezclas. Que pueda verlo de tal manera que nunca diluya la gloria del Evangelio, lo excelso del Evangelio. Pero que al mismo tiempo, al presentar lo divino y eterno, pueda presentar la provisión divina en esa cruz. La gracia. Para que los hombres que lo oigan y que oigan la verdad del Evangelio puedan creer que una nueva humanidad se está levantando en toda la tierra. Una humanidad sumergida en la gracia de Dios. Hazlo. Y en Él, en muchos de los que están aquí. Hernán, vení y lo abrazás un momento, por favor, y orás por él. Todos orando, por favor, todos orando, todos orando, todos orando. Alumbra la hermosura del Evangelio. Alumbra la gloria del Evangelio. Alumbra la belleza del Evangelio. Alumbra la gloria del Evangelio.